Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este webinar. Seleccionar personas no es cuestión de suerte. El día de hoy en alianza con Recursivos. A todos muchísimas gracias por su puntualidad, por haber reservado un espacio en sus agendas, por atender la convocatoria del día de hoy. Voy a pedirles que por favor nos den un espacio de 2 a 5 minutos para que más personas se puedan conectar. Agradecemos entonces su permanencia en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades. Contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. Cuando se trata de recursos humanos, parece que siempre hay que elegir. Reclutamiento ágil o selección estratégica, automatización o datos centralizados, desempeño o desarrollo. Y si no tuviera que elegir, con HCM de Novasoft lo tiene todo. Reclutamiento inteligente, desempeño, desarrollo, automatización y nómina. Novasoft, la tecnología que transforma la gestión del talento. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar. Seleccionar personas no es cuestión de suerte. El día de hoy en alianza con Recursivos. En esta diapositiva van a poder identificar las diferentes funcionalidades que tiene Zoom. En esta parte inferior encuentran la opción de preguntas y respuestas o en algunas ocasiones marcada como PIR, y esa es la opción mediante la cual van a poder ingresar las diferentes inquietudes que surjan a lo largo de esta sesión, y al final vamos a tener el espacio para resolver todas esas inquietudes. También les agradezco que al final nos ayuden diligenciando la encuesta de satisfacción para de esa manera obtener su retroalimentación y mejorar estos espacios y experiencias para ustedes. Por otro lado, para quienes no conocen a Novasoft, es una compañía que tiene 38 años de trayectoria en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en el modelo cloud. Contamos con la certificación ISO 9001-2015 y con la certificación en seguridad de la información 27001-2022. Por otro lado, como les mencionaba, el día de hoy nos acompaña Recursivos, que es una compañía de servicios temporales y gestión humana con más de 30 años de trayectoria. Se especializa en la selección y administración de personal temporal y permanente, ofreciendo servicios como outsourcing de nómina, evaluación de candidatos y pruebas psicotécnicas, además de asesoría en gestión humana, salud ocupacional y acompañamiento legal a empresas. Y con un enfoque principal que es conectar talento con empresas, facilitando así el empleo formal y el desarrollo profesional. Para el día de hoy nos acompaña por un lado Jorge Vaquero,
que es especialista de producto de gestión humana en Novasoft. Jorge es psicólogo especialista en gerencia de talento humano. Tiene amplia experiencia en gestión integral del talento humano y desarrollo organizacional. Cuenta con amplios conocimientos en proceso de reclutamiento, selección y evaluación de personal, con un enfoque en bienestar organizacional, clima laboral y cultura corporativa. Cuenta con amplia experiencia en implementación de estrategias y nuevas tecnologías para el desarrollo y retención del talento y ha participado en diversos procesos de formación, liderazgo y fortalecimiento de equipos de trabajo. Y por otro lado, nos acompaña Edgar Ayala, que es socio de la empresa Recursivo Serviayuda. Edgar es abogado con más de 9 años de experiencia en derecho laboral, riesgos laborales y talento humano, subgerente general en empresas de selección y suministro de personal, experto en gestión integral de talento humano y procesos masivos de reclutamiento y selección. Cuenta con conocimientos en seguridad y salud en el trabajo y sistemas de gestión de calidad, amplia experiencia en negociaciones comerciales, mercado de servicios y cierre de ventas, y además especialista en derecho laboral empresarial, headhunting y asesoría legal corporativa. Entonces, doy gracias a Edgar, a Recursivos por acompañarnos en esta sesión, a Jorge y a todos por haber reservado un espacio en sus agendas, por haber acudido a esta convocatoria. Entonces, en ese orden de ideas, doy paso a Jorge Vaquero para que pueda iniciar la presentación. A todos, muchas gracias. Adelante, Jorge. Juliana, muchas gracias. Buen día a todos. Nuevamente reiterando el agradecimiento por su participación en este espacio. Edgar, un gusto tenerte en este espacio. Muy buen día. Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Un agradecimiento especial a Novasoft por la invitación. Qué bueno que nos acompañes en este espacio porque sabemos que los temas que vamos a tratar hoy van a ser bien interesantes y que todo el conocimiento que Edgar tiene de todo ese recorrido empresarial, con seguridad, va a servir bastante para que nuestros asistentes en sus procesos empresariales puedan seguir evolucionando y seguir mejorando. ¿De acuerdo? Así es. Voy entonces a compartir mi pantalla para que podamos ver entonces la presentación. Bien, este webinar tiene como nombre seleccionar personas no es cuestión de suerte, ¿cierto? Sabemos que parte de las necesidades importantes de las compañías es hacer una consecución del mejor talento, de las personas que le aporten a la compañía y que le permitan tener un crecimiento constante. Por eso quisimos denotarlo de esta manera, porque no necesariamente se trata de dejar a la suerte que llegue o que escojamos el mejor candidato, ¿sí? Sino que realmente podamos hacerlo bajo unos lineamientos y unos criterios que nos permitan ser eficientes. Algunos datos que queremos traer para ustedes del contexto actual de talento humano en Colombia. Por ejemplo, tenemos un dato de la OCDE que nos refiere que la rotación laboral en Colombia alcanzó aproximadamente el 41% en 2025, ¿sí? Que se considera que es una de las más altas de la región. Entonces, se podrán imaginar la cantidad de dinamismo que hay en la gestión de la selección de personas. Por otro lado, ACRIP, que es la Asociación Colombiana de Gestión Humana, menciona que el 62.2% de la rotación se concentra en trabajadores entre 23 y 30 años. En esa población hay una rotación bastante importante y que, pues, que se considera que es el segmento más dinámico del mercado laboral. Por otro lado, EY Colombia hace mención de que el 48% de los trabajadores colombianos está considerando cambiar de empleo en los próximos 12 meses. Y también Deal, en su reporte global sobre la contratación internacional del 2024, es un dato un poquito más lejano, la contratación internacional de talento humano creció un 55% en este año y aumentando la competencia de profesionales calificados, ¿sí? Claramente hoy el reto de las empresas no solamente se trata de contratar, sino de contratar mejor, de saber hacerlo desde una connotación que me permita atraer esas personas que realmente le aporten a la compañía.
Queremos hacer esta pregunta a nuestros asistentes. Si alguno de ustedes quiere abrir el micrófono para dar respuesta, bienvenidos. Que por favor nos escriban en el chat si de pronto no quieren abrir el micrófono. Y queremos plantearles este cuestionamiento de cuál es el mayor desafío que enfrenta en sus procesos de selección actualmente, ¿sí? ¿Cuál consideran ustedes que puede ser ese reto que en este momento les ha implicado mayores situaciones dentro de las compañías? Queremos leerlos, queremos escucharlos. Juliana, ¿tú me ayudas, porfa, a lo que se escriba en el chat para que lo puedas ir leyendo, por favor? Perfecto. O lo que mencionaba, si alguien quiere abrir el micrófono, también, adelante. Queremos escucharlos, queremos escuchar sus voces. ¿Mm? Ahora bien, mientras recibimos todas sus respuestas, quisiera preguntarle a Edgar. Edgar, en este momento en recursivos, ¿cuál consideras tú que es ese gran desafío que están enfrentando al momento de seleccionar personas? Bueno, Eduardo, bueno, nosotros, como bien lo decían en la presentación, nos dedicamos a seleccionar personal en dos frentes. Uno que es de más masividad, que es el servicio temporal, en donde se ocupa o se requiere mucha labor más operativa que administrativa y directiva, pero a su vez tenemos dentro del grupo empresarial una razón social que se dedica especialmente a esos servicios complementarios de headhunting para cargos ya de un perfil más alto. Dicho esto, pues cuando estábamos revisando la propuesta me quise reunir con el equipo y les voy a contar ahí intimidades de nuestra organización y les hice el planteamiento al área de todo el equipo de selección. Con sorpresa me llevé que lo que ellos encuentran como desafíos diferentes a algunas cosas que uno contempla de manera más general. El equipo de selección digamos que me contaba mucho que de pronto los perfiles o las solicitudes de los clientes estaban fuera de las asignaciones salariales del mercado, que no recibíamos perfiles completos y que eso hacía un poco compleja la selección, que hoy en día la ubicación de las vacantes versus el candidato resultaba tedioso para desplazamientos e incluso desistían dentro del proceso de reclutamiento y entrevistas. Y digamos que yo cuando había revisado por cuenta propia la presentación, pues desde mi perspectiva yo analizaba que hay un tema, un contexto un poquito más macro que uno como organización debería contemplar sin dejar atrás esa operatividad en la que el equipo digamos que con la que el equipo se enfrenta. Y desde la perspectiva o llegamos a una conclusión de integrar y ahí empezábamos a tocar el primer tema y es el tema de cultura organizacional. Hace unos años uno le restaba relevancia a la cultura organizacional en las empresas asociada al mercado laboral y a las vacantes. Yo creo que después de pandemia para todos eso cambió e indudablemente el mercado laboral cambia en donde nos vemos forzados, porque pues, al final fue repentino y forzoso el tema de contemplar unas modalidades y una forma de trabajar diferente. Entonces ahí hay un vuelco en la cultura organizacional, completamente ya las personas empiezan a darle valor a unos temas que antes pues uno no consideraba relevantes y que uno pues que venían evolutivamente llamándose salario emocional. Entonces, digamos que el mayor desafío desde el área de selección es enfrentarse a la cultura de la organización para la que seleccionamos versus lo que encuentran en el mercado laboral. Para nosotros, digamos que como empresarios o gerentes, pues yo lo veo a la inversa. Es crear una cultura organizacional que esté adaptada al mercado laboral, ¿sí? Porque Sí. nos toca, nos vemos forzados y tenemos que contemplar salario emocional, beneficios que no necesariamente tienen que ser compensados en dinero, tiempo, reconocimientos simbólicos. Entonces, yo hacía, digamos que lo dibujaba como un triángulo en donde estaba el mercado, estaba la cultura organizacional y teníamos que hacer match entre eso y generar la atracción en donde interactuáramos. Entonces, ahí es donde concluimos que en ambas vías de ellas
pues desde lo que se enfrentan desde el operativo reclutando, nosotros como empresarios o desde las áreas de recursos humanos que nos acompañan hoy, pues es entender que tenemos que transmitir la cultura de la empresa dentro del proceso de selección para que sea mucho más práctico y mucho más fácil el reclutamiento y esa consecución de vacantes. Total, Edgar. Ese es un desafío bien interesante, ¿no? El hecho de que en un proceso de selección podamos hacer dos tareas al mismo tiempo, ¿cierto? Entender si realmente el candidato puede tener una adherencia adecuada a la cultura, pero también que nosotros, como personas que hacemos el proceso de selección, también podamos transmitir la cultura de la compañía. Interesante eso, Edgar. Juliana, ayúdanos, por favor, entonces, qué personas de pronto nos escribieron o qué personas de pronto tienen la intención de abrir su micrófono Sí. para que podamos dar apertura? Tenemos por un lado a Isabel. Nos pregunta, buenos días, mi nombre es Isabel, psicóloga de selección de la empresa Recursivos y considero que el mayor reto es conseguir candidatos que de verdad cumplan con todo el perfil, o sea, experiencia y actitud. Total. Y Natalie Gómez nos comenta, buenos días, los mayores desafíos con los salarios competitivos en el mercado o poca preparación. Ese es Poca un punto preparación. ahorita que es supremamente álgido, ¿no? Porque la tendencia que uno empieza a notar es que cada vez las compañías empiezan a buscar personas que para sus posiciones sean mucho más especializadas, pero la realidad es que ese talento se empieza a volver cada día más escaso. Entonces, ahí casi que termina convirtiéndose en un ejercicio de balancear lo que yo como compañía estoy buscando versus lo que realmente puedo encontrar en el mercado. ¿Tenemos alguna otra participación, Juliana? Permíteme valido. No, es la misma. No, solamente tenemos Perfecto. hasta el momento esos dos. Sí. Listo. Agradecemos entonces a las personas que hicieron sus aportes porque son muy valiosos. Muy bien. Ahora, ¿qué podríamos nosotros realmente considerar que es realmente una selección asertiva? ¿Cierto? Porque claramente cuando a nosotros nos hablan de seleccionar personal, lo primero que se nos viene a a la cabeza es, ok, hay una vacante que está disponible en la compañía, ¿cierto? Por las razones que sea, porque la persona que estaba se fue o porque surgió una nueva posición. Y simplemente es busquemos a alguien para que realice ese trabajo. Esa es como la generalidad de lo que a uno se le viene a la cabeza. Pero queremos traer aquí cuatro aspectos que consideramos son supremamente importantes para que esa consecución de esa persona realmente tenga un sentido, ¿cierto? Y que el proceso me genere resultados positivos en el transcurso del tiempo, en la estadía que va a tener la persona dentro de la organización. Lo primero es tener en cuenta que tenemos que buscar que haya un ajuste técnico, ¿cierto? Ahorita perfectamente lo mencionaban, que la idea es poder encontrar quién cumple con los requisitos primarios del cargo, ¿cierto? En términos de formación, en términos de experiencia laboral, ¿sí? En algunos casos hay unos requisitos muy particulares porque necesito que la persona hable un segundo, un tercer idioma con un cierto nivel o que cumpla ciertas competencias, ¿cierto? Entonces viene ese ejercicio de ajustar los requisitos del candidato versus los requisitos del cargo. Por otro lado, que bien lo mencionaba Edgar hace un momento, el ajuste cultural, ¿cierto? Uno pensaría que no fuese tan relevante, pero como Edgar lo mencionaba hace un momento, realmente con el paso del tiempo se ha notado que la importancia de entender de que la persona desde su contexto, desde sus rasgos de personalidad, desde su perspectiva profesional, realmente haga match con la cultura que tiene la organización. A veces denotamos que puede ser que el candidato en términos de requisitos es perfecto, pero existen ciertos rasgos de la persona que cuando uno lo contrasta contra la realidad de la compañía, uno sabe como reclutador que esta persona probablemente o no haga match o puede ser que más o menos se acople, pero puede ser una persona que no dure dentro de la organización. Y eso es un dato muy relevante para tomar en cuenta en la selección. Por otro lado, que realmente haya un potencial de crecimiento, ¿cierto? Y ahí es donde empieza a involucrarse el hecho de que realicemos pruebas psicométricas, pero también analicemos estas pruebas de conocimiento y que tengamos en cuenta cuáles también las proyecciones de la persona en el sentido profesional, ¿sí?
porque por supuesto también nos va a dar una idea de qué tanto podría yo aprovechar sus potencialidades ya estando dentro de la compañía. ¿M? Y por supuesto viene un cuarto factor y es la permanencia en la organización. Si bien es cierto, pretender que nosotros dentro del proceso de selección podamos garantizar al 100% que la persona que se incorpora va a durar muchísimo tiempo dentro de la organización, es realmente una pretensión bastante amplia, pero sí podemos llegar a asegurar ciertos factores que nos den cierta garantía de que realmente la persona que se va a incorporar a esa posición realmente le va a aportar a la organización. ¿Sí? Hay un dato importante para tener en cuenta, que cerca del 80% de la rotación laboral se origina en errores de selección y el 45% de las malas contrataciones, pues que se deben a fallas en el proceso de reclutamiento. Entonces, la importancia que tiene el seleccionar adecuadamente el talento es muy, muy relevante. ¿Mm? Bien. Ahora, para hacer este encuentro bien interesante, queremos exponer algunos casos hipotéticos que, a pesar de que no estamos mencionando nombres propios ni nada, son casos que nosotros nos encontramos en la vida real y queremos conversar acerca de ellos. Bien, entonces tenemos nuestro primer caso, el candidato perfecto que no duró. Bien, entonces, una empresa contrata a un gerente comercial con excelente experiencia y resultados en otras compañías, ¿cierto? Entonces hay un buen referente, ya ahí tiene experiencia, hay buena reputación al respecto. El candidato tenía 10 años de experiencia, grandes resultados en ventas, excelentes referencias, pero renunció a los 3 meses porque no se adaptó a la cultura de la empresa. Y aquí quiero preguntarle a Edgar. Edgar, ¿cómo crees que se puede evaluar el ajuste cultural en un proceso de selección? Nosotros consideramos que ese ajuste hay que evaluarlo y que realizarlo desde el levantamiento del perfil del cargo. Es importantísimo. Yo creo que ahí está la base de un buen proceso de selección. Cuando nosotros, digamos que como empresa empezamos a atender algún requerimiento de alguno de los clientes, no importa el tiempo que nos demande, pero partimos de la construcción, levantamiento o profundización del perfil del cargo. Y hoy en día, en sintonía con lo que venimos conversando, ya el perfil del cargo no basta definir una formación académica, unos años de experiencia, un rango de edad, un rango salarial. Yo creo que hoy en día tenemos que profundizar y trabajar en más aspectos que al final terminen integrándose con esa cultura organizacional y que nos podrían ayudar a evitar este tipo de situaciones como las del caso que revisamos. Porque seguramente en ese proceso de selección, apartándonos de cuánto duró, si mucho o poco, qué pruebas se hicieron y demás, pudo haberse omitido el tema del perfil del cargo o la confrontación del perfil del cargo contra la cultura organizacional, que no, en la mayoría de las oportunidades uno no lo contempla. Tú bien decías, eso con el tiempo ha ido cambiando. Yo llevo 17 años en este negocio, y pues yo no tengo 40 años, les cuento así, y yo pues me considero a la antigua, yo me considero de la vieja escuela de la presencialidad, de muchas cosas, y contrario a esa cultura o a esa formación laboral en la que he venido, nos ha tocado la fuerza aquí organizacionalmente en empezar a hacer esos ajustes. A uno pues uno no lo veía relevante años atrás, hoy en día sin duda empiezan a cobrar mucha importancia. Entonces, de ahí que desde la construcción o el levantamiento del perfil, cuando uno va a iniciar el proceso de reclutamiento, se tenga en cuenta y se integre esa cultura. De acuerdo, Edgar. Hay algo que quisiera sumar a lo que acabas de mencionar, y es que, si bien es cierto, hemos venido mencionando en lo que hemos avanzado el webinar, la importancia del ajuste cultural, ¿cierto? Pero a veces sucede que ni siquiera las mismas compañías tienen claro realmente cuál es su constructo de cultura organizacional. Entonces también es la invitación a que partan desde esa posición, ¿cierto?
de entender cuáles son las costumbres que hay dentro de la organización, cuáles son como esos principios, esos rasgos que definen cuál es la cultura de la compañía para que realmente se puedan ser apropiados y puedan de alguna manera hacerse ese confronto adecuado contra el candidato. Ahora, Edgar, tomando en cuenta el caso que mencionábamos, ¿qué señales crees tú que de alerta que suelen aparecer en estas entrevistas que le pueden dar a uno alguna pauta para identificar qué hacer con este candidato? La primera son los motivos de retiro o de desvinculación de labores anteriores. Nosotros a veces como para, digamos que abordarlo de una manera diferente desde la entrevista, lo que hacemos es preguntarle al candidato, cuéntanos de una experiencia muy positiva que hayas tenido en alguna de tus anteriores empleos y una muy negativa. Digamos que cuando se permiten y logramos abordar desde la entrevista o profundizar en esa muy negativa, uno puede encontrar señales de alerta, seguramente. Es que un jefe me pidió que hiciera esto, pero yo no hago eso, o a mí no me gustaba en la empresa que pasaban estas cosas, y ahí empieza uno a entender que el perfil del candidato no, pues no se ajusta o no podría encajar en esa cultura organizacional. Perfecto. Quisiera aportar allí algo adicional y es que suele pasar también a veces que en los procesos de selección aplicamos las pruebas psicométricas, ¿cierto? Pero terminan convirtiéndose en un requisito más, como en un componente físico de toda la línea, de todas las etapas del proceso de selección. Y a veces olvidamos que realmente los resultados de esas pruebas nos están proporcionando datos supremamente relevantes. Un tip que de pronto quisiéramos dejar sobre la mesa es que en el momento de la entrevista traten de redireccionar todas las preguntas que ustedes realicen, tomando en cuenta incluso los resultados de las pruebas, porque a veces suele suceder que terminamos convirtiendo cada proceso de selección en un proceso genérico. Y puede ser que yo para un proceso de selección tengo 5 candidatos y a los 5 les pregunto, casi que se vuelve un libreto, ¿no? Y termino preguntándole exactamente lo mismo, pero a veces olvidamos que es importante también lanzar algunas preguntas muy particulares tomando en cuenta la persona a la que estoy entrevistando. ¿De acuerdo? Ahí te complementaría que desde la constitución o el levantamiento del perfil se definan qué habilidades y competencias se quieren evaluar que sean no negociables para la cultura organizacional, sobre todo habilidades blandas, y a partir de esos resultados de las pruebas, como bien lo decías, profundizar en la entrevista. Totalmente de acuerdo. Listo, vamos a conocer nuestro segundo caso. El proceso de selección interminable. Vamos a ver qué tantos de ustedes se identifican con este. Una empresa tecnológica tiene un proceso de selección que incluye entrevista con talento humano, prueba técnica, entrevista con el líder, entrevista con el director, entrevista con gerencia. El proceso dura 5 semanas. 3 candidatos abandonan el proceso. ¿Cuál debería ser la duración ideal de un proceso de selección, Edgar? ¿Qué opinión tienes al respecto? Nosotros por estadística consideramos que no debe superar los 15, debe estar entre 15 y 20 días, más o menos, porque hemos encontrado que muchas veces uno quiere darle celeridad al proceso y definir rápido y digamos que en esa celeridad o en hacerlo rápido omite algunos aspectos a evaluar, ¿sí? El candidato también resulta que no tenía como prioridad la vacante que uno le está ofreciendo y de todas maneras la acepta por afán y de repente cuando ya le sale una que era la que esperaba, pues abandona o renuncia al cargo que está apenas eh, iniciando, recibiendo en inducción y también puede haber un sesgo cognitivo o pues ahí digamos que lo asociamos en donde se limita el conocimiento que uno pueda llegar a tener del candidato, el de la empresa, los resultados de las pruebas y las segundas y terceras entrevistas. Ahora, tampoco puede ser mayor a 30 días porque seguramente nos vamos a enfrentar con otra problemática, pues deserción de candidatos, se cansaron de esperar y decidieron
pues tomar alguna otra vacante. Entonces, pues ahí hay una delgada línea y es de acuerdo de pronto lo que uno recomienda es que de acuerdo al proceso, como lo tenga establecido la empresa, ver en qué se optimiza desde el número de entrevistas, porque a veces pasa que cuando hay muchas entrevistas con los líderes o directivos de la compañía, tiende a ser muy extenso porque por las agendas de esas personas, pues se hace compleja la entrevista o que se le dé celeridad a las mismas. Entonces, ahí la recomendación desde nuestra experiencia es si volvemos al tema de cultura organizacional y lo tenemos arraigado en todas las áreas y jefaturas, digámoslo así, de líderes de la empresa, pues va a ser mucho más fácil que el líder de talento humano entienda que no le gusta al director de operaciones, que el líder de talento humano sepa que no va a seleccionar al gerente general y ahí se hace mucho más óptimo el tiempo y celero el tiempo del proceso de selección. Totalmente de acuerdo. De hecho, Edgar, hay un aspecto que a veces siento que en las compañías se subestima mucho y es que a pesar de que sabemos que los procesos de selección están enfocados en buscar la persona que tenga el talento para desempeñar la posición, es de tener en cuenta que de todos modos sí hay un factor adicional que influye y es el factor de afinidad. Porque independientemente de que la persona tenga todos los conocimientos, tenga toda la experiencia, sí hay que tomar en cuenta, justamente con lo que tú mencionabas, de entender cuáles son como esas preferencias de las posiciones de liderazgo, ¿cierto? Y que asimismo el tipo de candidatos que yo le pueda proponer, de alguna manera pueda hacer cierto match, porque siendo realistas, a la final, quien está dirigiendo esa área o ese departamento, pues es, es la persona que va a ser el jefe de esa persona que va a ingresar a laborar. ¿Sí? Y es importante que haya una buena sinergia entre ellos para que se puedan dar pues un buen trabajo en equipo y demás. Ahora, Edgar, tomando en cuenta es el caso que mencionábamos y todo lo que tú nos mencionaste, ¿cómo podría uno equilibrar estos dos conceptos de evaluación profunda versus rapidez? Listo. Hoy en día, digamos que los ATS son una solución para esa problemática en la medida en que tienen implementada una serie de filtros o de herramientas que le hacen a uno o automatizar el proceso de descarte y preselección, ¿cierto? Ujú, Entonces, ahora, cuando están apoyadas en IA, pues mucho mejor porque se hace más fácil llegar a temas que de pronto para uno son imperceptibles o intangibles en el proceso. Y es ahí en donde volvemos e integramos el tema de preguntas, perfil, pruebas, cultura, ¿sí? En la ujú. medida que uno llegue, traslade eso a las pruebas psicométricas y al ATS, pues va a ser mucho más fácil y más rápido hacer el proceso de selección. O pues la evaluación, Totalmente, digamos que en este caso. totalmente de acuerdo. Juliana, una pregunta. En el chat creo que tenemos interacciones. ¿Nos ayudas, por favor, para leerlas? Permíteme. Sí, nos comenta Natalie. Buenos días. Estos procesos extensos en muchas ocasiones generan perder buenos candidatos. Se refiere a los tiempos ideales para temas de selección. Y Isabel nos dice, buen día, se podría equilibrar con filtros claros, entrevistas concretas y pruebas técnicas sobre las buenas prácticas. Es lo que comenta Isabel. Totalmente de acuerdo con Natalia y con Isabel. Y adicional, yo quisiera mencionar que vale la pena también tomar en cuenta en el momento que nosotros determinemos, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la cantidad de tiempo que vamos a proyectar que se demore X o Y proceso de selección? Yo les sugiero que tengan en cuenta también lo que está pasando en el mercado laboral, ¿sí? Porque cuando uno hace un contraste entre, por ejemplo, buscar un desarrollador de software, a buscar tal vez un auxiliar de servicios generales, debemos tener en cuenta la demanda que hay, ¿cierto? Y también la misma oferta que se está movilizando de vacancias. Tomemos en cuenta los salarios que están ofertando, los beneficios que están ofertando los competidores, ¿sí? Porque la realidad de las cosas es que ese tipo de factores realmente profundizan mucho cómo nosotros deberíamos hacer el abordaje del proceso de selección. No sé, en el ejemplo que les doy, probablemente si yo tengo una demanda altísima
de personas que están buscando trabajo como auxiliares de servicios generales, probablemente yo me pueda dar el chance de que tal vez mi proceso de selección se tarde un poco más, ¿cierto? Porque de pronto las características que necesito buscar sean muy particulares. Pero probablemente en el ejercicio de una ingeniería de desarrollo de software, la dinámica es totalmente distinta, ¿sí? Porque eh, haya una escasez probablemente de ese talento y necesito yo encontrar la manera de poder captar la atención de ese candidato lo más rápido posible para que se interese en mi oferta y que lo pueda yo contratar, tomando obviamente en cuenta lo que ya hemos mencionado de que cumpla con los requerimientos. Nuestro tercer caso, el candidato que no convencía. Entonces tenemos dos finalistas para un cargo. Nuestro candidato A, que tiene 12 años de experiencia, que tiene una trayectoria sólida, habilidades técnicas fuertes. Pero tenemos a nuestro candidato B, con 4 años de experiencia, ¿cierto? Menor a nuestro candidato A, un alto potencial y excelente adaptación cultural. Probablemente nuestro candidato B, en términos de trayectoria y experiencia, ¿cierto? Estamos un poquito más abajo. Dice, el líder quiere contratar al candidato A, pero talento humano prefiere contratar al candidato B. Que este también es un escenario bastante común, ¿no? Donde hay unas diferencias allí entre talento humano y el líder que dice, bueno, no, yo quiero es este, y el otro dice, no, yo quiero es este. Y aquí, Edgar, tengo una pregunta para ti. ¿Qué pesa más en la selección? ¿Realmente la experiencia pesa más o pesa más el potencial que tenga el candidato? Yo creo que hay tendencias, o sea, aquí no hay una verdad absoluta, pero sí tenemos unas tendencias de acuerdo a la experiencia y depende mucho del cargo y de los roles y responsabilidades que vaya a ejercer. Para nosotros y como empresa y lo que le recomendamos a los clientes es dependiendo del tipo de perfil de la persona y dependiendo del cargo que va a ocupar, uno puede llegar a definir, aquí hay capacidad de adaptación en las personas jóvenes, tienen potencial, puedo formarlo. Eso opera y aplica un poquito más cuando dentro de la organización hay la posibilidad de ascender y de crecer, ¿sí? Cuando ya digamos que uno requiere y tiene menos, digamos que menos margen de error y menos posibilidad de fallar, uno se inclinaría por la experiencia, sobre todo cuando requiere experiencia en manejo de equipos, alguna herramienta tecnológica en particular. Entonces, digamos que hay tendencias y dependiendo del cargo, uno podría evaluar por cuál de las dos, por cuál de las, digamos que por cuál de las dos habilidades prioriza. Siempre, siempre dependiendo del rol que vaya a cumplir el candidato. Si tú necesitas una persona que va a manejar un equipo de ventas, no creo que te puedas permitir que esa persona llegue a formarse, a adaptarse y no tenga la suficiente experiencia en el manejo de equipo y siendo líder. Entonces, ahí nosotros priorizaríamos por la experiencia. Ahora, si es del equipo de ventas y tiene potencial, pero no tiene la suficiente experiencia, pero tiene un buen líder, hay la oportunidad de formarlo y seguramente va a ser mucho más fácil el proceso de adaptación a esa vacante. Entonces, digamos que dependiendo mucho del cargo, uno elige y ve qué tendencia y qué le conviene más o qué genera menos impacto para la organización. Total. Y sabes, hay algo que también pienso que toma sentido que que uno tenga en cuenta que como reclutador o como incluso como gerente de talento humano, como jefe de talento humano, y es también tomar en cuenta la realidad de la compañía, porque a veces encontramos escenarios en donde somos una empresa pequeña y para cuando hacemos la construcción de los perfiles de cargo, a veces creamos unos perfiles tan densos, tan robustos, que la compañía no tiene la capacidad en términos financieros y en términos de beneficios y de otros aspectos para que ya realmente pueda captar un candidato que cumpla con toda esa cantidad de requisitos que se plantean. Entonces pienso que allí también vale la pena que uno pueda balancear un poco, ¿no? Entender un poco la realidad de la compañía en términos de tamaño, en términos de flujo de caja y
también balancear un poco en este sentido de decir, bueno, probablemente si yo voy y salgo al mercado con esta vacante, tal vez encontrar una persona con este número de experiencia de pronto se me dificulte. Tal vez de pronto puedo negociar, bajar un poco ese requisito y más bien tratar de buscar que en términos de potencial sea un candidato interesante. Es algo que creo que yo que también podría ser valioso en este ejercicio. Juli, creo que tenemos interacciones en el chat. ¿Me ayudas, porfa? Permíteme, válido. Eh, Nos dice Isabel, buen día, con base en mi experiencia, considero que en cargos técnicos o críticos se debe priorizar la experiencia, mientras que en cargos junior o formativos es más importante el potencial. Es lo que nos Totalmente de dice acuerdo. Isabel. Sí, tenemos por el momento, esa respuesta sobre esa pregunta, Y sobre creo este que caso. eso, gracias, Juliana. Creo que eso encaja mucho con lo que tú mencionabas, Edgar, ¿no? Del hecho de como definir si de pronto el rol tiene cierto tipo de relevancia, priorizar más la experiencia de pronto al potencial. De Mm. acuerdo. Listo, vamos con nuestro siguiente caso. El candidato que era perfecto en la entrevista. Un candidato que se desempeña excelente en entrevistas, pero al ingresar a la empresa tiene bajo desempeño, no cumple objetivos y tiene conflictos con el equipo. Ese pienso yo que es como los grandes dolores de cabeza, ¿no crees, Edgar, en los procesos de selección, encontrarse con ese escenario? Y pasa. Es más, te voy a decir, pasa con mucha frecuencia que las personas, y yo sé que aquí no me dejan mentir los asistentes, que las personas con mejor resultado en pruebas no siempre son las que más duran en el cargo. Es muy frecuente, uno se encuentra dentro del proceso de evaluación y preselección candidatos que tienen unas pruebas muy ponderadas y en el momento de ser seleccionados e iniciar, resulta que pues, que no se lograron adaptar y que terminan yéndose muy rápido. No necesariamente uno debería estigmatizar y decir que es así, tampoco decir que el que tiene mejores pruebas se vaya a ir o el que mejores pruebas es el que mejor se va a desempeñar. Pero ahí volvemos y he sido insistente porque hicimos el juicioso ejercicio de revisar, digamos que los casos versus la experiencia y lo que se nos presenta a nosotros hoy en día es indispensable que dentro del perfil uno integre la cultura organizacional para contemplar desde la evaluación y desde las habilidades a calificar en esas pruebas la capacidad de adaptación a la cultura. Eso reduce mucho. Y en lo de los tiempos, porque hablábamos bien del proceso de selección en tiempos pues dábamos una media, hablamos de 15 20 días de todo el proceso, no es siquiera reclutar y presentarle candidatos que uno normalmente lo hace como empresa reclutadora en 3 4 días, no, entrevistas, pruebas, verificación de referencias, tercera, última entrevista, validación documental, todo ese proceso, 20 días, que también es un término que le ayuda a uno a que si el candidato no está convencido, tenga la oportunidad de decir no voy y no que nos tome como primero, como por la necesidad y que de pronto uno ya lo necesito contratar mañana. Yo sí acepto y a la semana no, esto no era lo que yo esperaba, no me logré adaptar. Totalmente de acuerdo. Ahora, esta pregunta para ti, Edgar. ¿Por qué algunas personas se entrevistan bien, pero no desempeñan bien? ¿Qué crees tú que puede ser ese factor? Nosotros nos encontramos con muchas personas que por sus habilidades blandas se les hace fácil el tema conversacional en una entrevista y logran cautivar al entrevistador o al seleccionador, pero digamos que ahí no se alcanza a profundizar en cultura y se encuentra uno con un choque cuando llega al desempeño, ¿sí? Y es básicamente de pronto desde la construcción del perfil que no se profundizó y la persona o por afán
o porque simplemente tiene desarrolladas esas las habilidades que pasa mucho. Hay personas que yo hago, no hago, deshago, me levanto, soy capaz, he hecho, he alcanzado y uno, si uno no tiene sus parámetros claros de qué es lo relevante, qué es lo no relevante, qué es lo negociable y no negociable, termina uno, digámoslo así, comiéndose el cuento desde el del candidato y omitiendo las cosas que resultan relevantes dentro de la organización para esa vacante. Total. Sabes, yo a veces siento que hay algo hay un efecto que pasa mucho con las personas que se encargan de hacer el primer filtro, bien sea el psicólogo, el reclutador, sí, la persona encargada del proceso de selección de ese primer filtro, y es que a veces el desconocimiento de la misma organización y de lo que le compete a cada cargo justamente permite que se abra esa brecha para que llegue ese candidato que te habla súper bien, te engancha, te enamora y consideras que ya inmediatamente es un candidato que puedes pasar a la terna. Y que cuando llega, a veces cuando llega allí también a la jefatura, el líder dice como, pero este candidato no tiene nada que ver, ¿sí? Como que se genera ese choque, ese fenómeno también me pareció interesante. Ahora bien, Edgar, ¿qué herramientas crees tú que podrían ayudar a que se pueda evitar o a minimizar este error? Sin duda, si uno cuenta con una TS que haga esa precisión inicial o ese filtro en donde los no negociables desde la publicación de la vacante ayudan, pues es mucho más fácil para el equipo de selección, porque va a empezar a preseleccionar desde un reclutamiento base que ya tuvo unos filtros iniciales. Entonces, ahí lo primero, pues digamos que es la herramienta de atracción y filtrado, llamémoslo así, o reclutamiento y preselección. A Ujú. partir de ahí es la confrontación del perfil del cargo contra las habilidades y cómo integro eso en las pruebas para tener un segundo criterio de escogencia en donde yo digo, listo, para nosotros es importante que aquí las personas tengan XY habilidades blandas y estas habilidades duras o desde la formación y capacitación. Y ahí, digamos que uno tiene una segunda herramienta, ¿sí? Entonces las pruebas cobran una relevancia importantísima en ese momento. Siempre, yo soy muy, digamos que insistente ahí, siempre y cuando uno las tenga claras desde el perfil concebido para la cultura organizacional de la empresa que requiere esa vacante. Total. Y mira, hay algo que yo siento que también es importante que tengan en cuenta en las empresas y es que a veces nos preocupamos tanto porque la persona que está haciendo el primer filtro sea muy buena entrevistando, ¿cierto? Y como que eso está en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces el de talento humano, el de selección, él es el que tiene que saber entrevistar bien. Pero se nos olvida que como nuestros líderes también hacen parte del flujo, a ellos también tenemos que dotarlos de esas habilidades para que puedan realizar unas buenas entrevistas para que puedan escoger adecuadamente esas personas que van a trabajar con ellos, ¿sí? Porque esa es una realidad bien particular que uno se encuentra que hay líderes que realmente no saben entrevistar a los candidatos que van a ser posiblemente sus futuros subalternos. Entonces, vale la pena que le pongamos foco también Y a es ahí en donde entrenarlos. empieza la intuición a jugarnos en contra, porque intuitivamente se toman decisiones, entonces, digamos, y eso pasa mucho, no lo vamos a creer, pero desde nosotros como gerentes o líderes de la empresa, omitimos muchas cosas dentro del proceso y nos queremos dejar llevar más porque estábamos, yo tengo experiencia, yo ya he escogido, yo ya sé, entonces intuitivamente empiezo a seleccionar omitiendo lo demás y cometo errores por esa misma intuición. Totalmente de acuerdo. Pienso yo que el factor suspicacia es también muy relevante durante todo el proceso. Juliana, ayúdanos porfa con el chat. ¿Quiénes Sí, han dado aportes? Isabel nos dice, buen día. Las herramientas que uso a diario son pruebas técnicas, preguntas puntuales y claras, entrevistas por competencia. Se realiza una versus las competencias organizacionales que representan a la empresa y validación de las referencias. Validación de las referencias. Y eso es lo que nos comenta Isabel. Súper. ¿Tenemos algún otro aporte? Solo es. Ah, ok, listo, Isabel, muchísimas gracias por tu aporte.
Muy bien, ahora, errores más comunes que uno se encuentra en los procesos de selección. Hay 7 que quisimos traer aquí para poner sobre la mesa. Entonces, lo primero, perfiles mal definidos, que justamente es de lo que con Edgar hemos estado haciendo mucho hincapié. Definamos adecuadamente los perfiles de cargo. Segundo, procesos demasiado largos. Justamente Edgar fue muy enfático en esto, donde decía, venga, tratemos de tener una media coherente, ¿cierto? Para que no desgastemos tampoco a los candidatos y tampoco nos desgastemos nosotros. Entrevistas improvisadas, que eso también es, yo lo voy a poner con esta palabra coloquial, es como el coco del proceso de selección, cuando a veces no planificamos adecuadamente y nos vamos así simplemente a la intuición. Las decisiones basadas en intuición. Vuelve, vuelve aquí, conecta con este ejercicio. Y justamente Edgar lo mencionó hace un momento, ¿cierto? Y lo empatamos un poco con lo que decíamos, entrenemos también a nuestros líderes para que aprendan a hacer buenas entrevistas. La falta de la evaluación cultural, que ha sido justamente el tema que hemos estado abordando durante todo este encuentro. Una mala experiencia del candidato. Eso es fatal, porque tengan en cuenta que una mala experiencia que tiene un candidato se puede convertir en que yo empiece a perder candidatos para otras posiciones, porque la realidad es que el voz a voz aún sigue teniendo mucha fuerza. Y ojo, las redes sociales pueden ser para nosotros compañía nuestros mejores amigos, nuestros mejores aliados, o pueden ser nuestros peores enemigos. Porque la realidad de las cosas es que en la actualidad en la que estamos, cuando uno se va a postular a una compañía, no solamente verifica, entra a la página para conocer de qué se trata la empresa o a qué se dedica, sino que también como candidato nosotros entramos a averiguar sobre la reputación de la empresa. Y entonces en redes sociales uno encuentra información de absolutamente todo, ¿sí? Y se puede encontrar candidatos que le dicen a uno, no, esta empresa X, Y, Z, o esta empresa súper buena, excelente. Entonces hay que también ponerle atención a ese ejercicio y ahí es donde cobra mucha fuerza todo nuestro trabajo que podemos hacer desde todo el proceso de marca empleadora. Y por último, la falta de alineación con líderes, ¿sí? Que también lo mencionamos hace un momento. Tengamos en cuenta que hay que buscar también las afinidades. Edgar, aparte de estos 7 errores comunes, ¿consideras algún otro que vale la pena resaltar? No, yo resalto el primero. Para mí el primero para nuestra empresa es la base de todo. Y como les decía al principio, ya no basta tener definidas una formación académica, una experiencia que se ajuste al rango salarial, de pronto un rango de edad. Ya hoy en día los perfiles hay que construirlos de manera integral, contemplando otros factores e incluso intangibles e imperceptibles y llegar a poder evaluarlos. Entonces, si a mí me pusieran a escoger, yo digo que el primero y el quinto están hoy en día completamente ligados y esa integración, digamos que haría que fuera un proceso mucho más óptimo. Total, totalmente de acuerdo. Ahora, listo, ya hemos nosotros aquí hablado un poco sobre el grueso de los procesos, como qué acciones podemos nosotros tomar en cuenta desde las estrategias que se pueden implementar. Y ahora bien, ¿cómo nosotros también podríamos aprovechar la tecnología, en este caso la tecnología Novasoft, ¿cierto? Para que podamos hacer un proceso más estratégico, ¿vale? Si para todos no es tan conocido el concepto de ATS, aquí queremos hablar un poco, porque Edgar nos lo ha mencionado ya en varios momentos, pero para quienes no están tan familiarizados con el concepto, recordemos que ATS simplemente significa Applicant Tracking System, que es un sistema de seguimiento de candidaturas o un sistema de seguimiento de candidatos, ¿vale? Su foco, ¿cierto? Está enfocado, está orientado a gestionar el proceso de reclutamiento y selección, filtrando y organizando de manera automática estas hojas de vida, ¿cierto? Según palabras claves y habilidades y otros factores que nosotros podemos llegar a utilizar, ¿sí? Encontramos que es un software, es una herramienta tecnológica que va a aplicar como un primer filtro dentro de los procesos, ¿cierto? Y que claramente les va a permitir a los candidatos, a los reclutadores, hacer una escogencia o hacer localizar a esos candidatos que se consideren que sean más aptos entre cientos de postulaciones. Entonces, aquí empezamos a denotar que utilizar tecnología para gestionar los procesos de reclutamiento y selección realmente sí genera valor.
y sí me va a permitir que mis procesos se optimicen, ¿vale? Algunos beneficios claves que nosotros podríamos llegar a encontrar con una ATS, en este caso con el ATS Reclutamiento y Selección, que por ejemplo oferta para el mercado, ¿sí? Aspectos como la creación de vacantes y de perfiles de cargo, ¿sí? Que vean que Edgar también nos ha sido muy enfático en el tema de, por favor, definamos adecuadamente esos perfiles. ¿Listo? Entonces, este tipo de plataformas nos permiten a nosotros definir plantillas de vacantes, flujos de aprobación de estas vacantes y definición de las etapas del mismo proceso de selección, ¿vale? Escenarios en donde yo pueda determinar entonces los requisitos de la vacante y que pueda incluso hasta dejar predeterminados esa redacción para que por posterior lo que hagamos es reutilizarla tal vez en siguientes procesos de selección que tengamos y que automaticemos también esos flujos de aprobación, porque a veces seguimos encontrando compañías que siguen manejando el típico formato en Word, en Excel o a veces incluso en físico para aprobar una requisición de personal y la cantidad de tiempos que eso puede llegar a aportar al proceso, que los haga un poquito más lentos, realmente se encuentran allí y que podamos tener un pipeline de selección mucho más automático. Por otro lado, que nos apoye también la publicación de vacantes y atracción de talento, que podamos hacer ese posteo de vacantes dentro de los portales de empleo o, por ejemplo, postear en LinkedIn o incluso que podamos postear dentro de nuestro propio portal de talentos, que tengamos una página de carreras específica para que los candidatos conozcan más de nuestra compañía y conozcan nuestras vacantes. Bien. Por otro lado, que podamos hacer una centralización y filtro de candidatos, que eso también resulta ser muy, muy relevante para este proceso. ¿Sí? Centralicemos hojas de vida, que podamos tener todas las notas de las entrevistas, las notas que dejó el psicólogo, que dejó el líder, que dejó el gerente general, si fue que tal vez él tuvo que entrevistar. E incluso que también tengamos el historial de postulaciones, porque eso también a nosotros nos va a dar, nos va a dar un dato referente de, bueno, y este candidato ya participaba en procesos anteriormente aquí en la compañía y cómo le ha ido, cómo le fue, pasó, no pasó, en qué parte se quedó. Bien. El ranking automático de candidatos, que ese es el que a mí como reclutador me va a ayudar a agilizar justamente cuando me bombardean con hojas de vida, porque la realidad es que existen vacantes que tienen una afluencia de candidatos bastante altísima. Entonces, si tengo una herramienta que me ayude a tomar todas esas hojas de vida y empezar a segmentarlas para que yo le ponga atención, le ponga foco a las que realmente debería darle importancia es bastante importante. Y el descarte automático de candidatos, ¿cierto? Mencionaba Edgar, si tenemos requisitos claros, yo podría llegar a configurar ese ATS para que cuando no se cumplan esos no negociables, inmediatamente me haga un descarte. ¿M? Y por otro lado, que visualicemos el proceso como un pipeline, un embudo de selección, ¿cierto? Que vayamos viendo este escenario de tengo X candidatos, voy pasando a la siguiente etapa, voy pasando a la siguiente etapa y vamos reduciendo, reduciendo hasta llegar a escoger al o a los candidatos que realmente necesitamos seleccionar. Y que también dentro de esos escenarios podamos estar disparando tareas automáticas, porque ese es otro de los grandes problemas de los procesos de selección, comunicar. ¿Cómo hacemos para que nuestros candidatos se enteren, ¿cierto? De en qué etapa van? Y que también podamos eso, que lo hagamos, lo agilicemos, ¿cierto? Porque si les voy a dar un ejemplo, si inicio un proceso con 30 candidatos y ya para pasar a la siguiente etapa ya descarté 15, pues que yo no tenga que ponerme a hacer esa tarea de enviar 15 correos electrónicos uno a uno, sino que tal vez si ya tengo automatizada esa tarea de notificar a las personas, se envíe inmediatamente a las personas, se envíen como en lote, por decirlo de alguna manera. Y justamente aquí mencionabas confirmaciones de postulaciones, invitaciones a entrevistas, recordatorios, solicitud de documentos, notificaciones de rechazo cuando queremos notificar a las personas, decir, lamentablemente no continúas con el proceso, ¿cierto? Por otro lado, que podamos tener un banco de talentos, ¿cierto? Identificando candidatos finalistas, candidatos rechazados pero prometedores, porque puede ser que tal vez hice el proceso de un candidato y considero que tal vez para este proceso
pues no hizo tanto match, pero lo puedo tener referenciado para un siguiente proceso. Cuando nosotros lo hacemos de manera tradicional, ¿cierto? Que son carpetas los documentos y entonces empezamos a crear un archivo inmenso en físico, pues la realidad de las cosas es que esa documentación tiende primero a perderse, segundo a dañarse, ¿cierto? Por deterioro natural y tercero que nosotros también cuando estamos en las urgencias del proceso de selección, tendemos a olvidar ese archivo que está allá, ese banco de candidatos que están. Entonces, herramientas como los ATS nos ayudan a que vamos a reaprovechar esos candidatos, ¿vale? Y por último, partiendo de que gestionemos el proceso de selección dentro de la plataforma, podamos tener dashboards o métricas como las que estamos viendo ahí en pantalla, ¿cierto? Que me permite ver vacantes por responsable, cantidad de vacantes gestionadas, el aprovechamiento que hemos hecho de los candidatos y demás. Bien, entonces aquí viene como esa invitación a que realmente le pongamos atención a la implantación de tecnología para que facilitemos o agilicemos los procesos de selección. Edgar, quisiera preguntarte ¿qué experiencia has tenido tú utilizando, implementando tecnología dentro de los procesos de selección que de pronto les pudieras contar a los asistentes cuáles han sido como esos logros que has obtenido, esas cosas que has potencializado implementando ATS dentro de los procesos de selección? Bueno, en línea con lo que venías presentando, yo te cuento que eh, para nosotros hoy en día es indispensable contar con el ATS, porque primero, no basta con tener una base de datos sólida, masiva o suficiente. Nunca en la experiencia me desmiente el equipo de selección que por ahí estaban conectadas algunas. Nunca es la primera fuente de consulta. Podemos tener 20, 30 mil hojas de vida, pero el equipo de selección o de reclutamiento no va a consultar como primera fuente esas hojas de vida por una razón básica y es porque las personas no sabemos si van a estar disponibles, vamos a perder tiempo contactándolas, contándoles la vacante y demás. Ahora, cuando uno tiene un ATS, pues resulta mucho más práctico que haya, y si tiene esa interacción y esa atracción con los candidatos, pues resulta mucho más práctico. Primero, porque la persona que aplica ya tiene una información inicial de la vacante. Segundo, porque está dispuesta y en condiciones de iniciar un proceso de reclutamiento y selección. Es diferente al que cogí en frío, lo llamé, le tengo que vender la idea, la vacante. Si yo tengo una TS y la persona de la vacante aplica, entonces ya estoy haciendo un embudo automático de esas personas que están interesadas. Tercero, porque a través del ATS puedo, o de la tecnología puedo establecer criterios de preselección que me van a optimizar y me van a ahorrar tiempo. 5 a 10 años de experiencia. Si tengo 4, me lo descarta y la herramienta tecnológica me ayuda. Que debe estar en este rango de edad. Ya tengo claro, ahí empiezan los filtros. Solo aplique si tiene formación académica en esto y esto. Y hoy en día esa tecnología nos ayuda a filtrar y a preseleccionar y a hacer mucho más fácil. Uno creería que el problema está en reclutar y si bien es cierto es difícil convocar y llegarle a esa gente, pero es aún más difícil ser asertivo y hacer un buen proceso que si me aplicaron 10 5 500 pues tenga yo la herramienta que me ayude a hacer ese filtrado inicial y hacer mucho más valioso el tiempo que la psicóloga encargada del proceso va a destinar en avanzar con los candidatos que aplicaron. Seguramente si uno cuantificara y monetizara cuánto vale el tiempo de la psicóloga mientras llama, mientras cita, mientras explica, mientras entrevista, mientras hace la preselección, pues es mucho más costoso que contar con tecnología que al final del ejercicio te entrega unos candidatos ya filtrados y ya con unos criterios de evaluación pues descartados y otros confirmados o ratificados. Totalmente de acuerdo, Edgar. Y el mensaje que les queremos dejar para finalizar es que el éxito de una empresa depende de las personas que contrata. Sí, eso es vital. Y que un proceso de selección bien diseñado reduce la rotación, mejora el desempeño y fortalece la cultura organizacional.
Y yo les quiero dar un mensaje final y es que eh, enfoquemos en que para que nuestro proceso de selección en la actualidad, en este 2026 y en adelante, realmente se pueda ser más potente, tengamos en cuenta dos factores. Hagamos la sinergia entre la estrategia de selección versus el uso de tecnología, porque está supremamente demostrado que cuando nosotros ponemos esos dos factores en conjunto y los ponemos a funcionar adecuadamente, los resultados se vuelven muchísimo más positivos. Ese es como el último mensaje que les quería yo dejar allí. Edgar, no sé si tú quieras dejar alguna mención adicional. Sí, pues digamos que la invitación desde el grupo Recursivos es implementemos la cultura organizacional desde el levantamiento del perfil, ¿sí? Eso es, hoy en día cobra mucho valor. Si bien es cierto, es poco probable que en un 100% reemplacemos nuestro talento humano con tecnología, tampoco podemos desconocer la relevancia que cobra tener herramientas que al final nos optimicen tiempo y dinero, que al final el tiempo se convierte en dinero en los negocios. Entonces, es no descartar el usar, el acudir a la herramienta, a las herramientas tecnológicas para hacer mucho más asertivo y efectivo el tiempo y el proceso de reclutamiento y selección. Muchas Claro gracias a que sí. Novasoft, desde el grupo Recursivos y HR360 damos un especial saludo y agradecimiento a todas las personas que estuvieron conectadas, a Novasoft por la invitación. De verdad que estos espacios resultan muy prácticos para contribuir con el crecimiento de las organizaciones y enfrentarnos a los retos que hoy en día el mercado laboral nos presenta. Estamos en un mercado laboral cambiante donde la inteligencia artificial está queriendo hacer muchas cosas por nosotros, en donde las personas ya le encuentran otras cosas con más valor que las que nosotros tradicionalmente concebíamos, ni siquiera el tipo de contrato ni demás. Hay digamos que un constante cambio en la cultura y en el mercado laboral. Entonces, pues ponernos a disposición de todos los asistentes. Creo que les está compartiendo nuestra directora comercial una diapositiva. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto y especial agradecimiento a Novasoft. Edgar, muchas gracias por acompañarnos. Quiero leer solo unos últimos aportes que hicieron en el chat. Natalie nos decía, buen día, hay candidatos que durante la entrevista demuestran excelentes habilidades sociales, sin embargo cuentan con pocas habilidades o competencias operativas, lo que dificulta su buen desempeño en las tareas laborales. Isabel nos decía también, las herramientas que uso a diario son pruebas técnicas, servicios por competencias, las competencias organizacionales que representan a las empresas. Y Yurani nos hacía una pregunta, dice, buen día para todos, ¿hay posibilidad de que nos compartan la diapositiva o la grabación o alguna retroalimentación de este webinar? Juliana, ahí sí te Sí, pregunto, ¿tenemos forma de es, compartir esto? sí, sí, sí. Se va a enviar la grabación en el transcurso de hoy a mañana con los correos con los cuales se registraron. Sí, Ok, y podemos compartir también o sea, en ese envío que tú haces, ¿es posible que también les podamos compartir la presentación? también, sí, sí, eso se Listo, envía en el yo, transcurso yo de te, hoy a yo- yo mañana. entonces te la comparto ahorita para que se la podamos facilitar a nuestros asistentes. Lo último que quería mencionarles es que Novasoft, en efecto, nosotros comprometidos con facilitarles a ustedes la gestión de los procesos de reclutamiento y selección, tenemos una ATS, ¿sí? Una oferta de ATS que nos encantaría que ustedes la pudieran conocer. Si están interesados, si aún no tienen una ATS o tal vez tienen alguno que de pronto quieran replantearlo, los invitamos a que puedan conocer nuestro producto, que puedan solicitar una demostración del producto y con mucho gusto la podemos realizar. ¿Listo? No siendo más el motivo pues de este espacio, agradecerles a todos por el apoyo, por la participación. Edgar, nuevamente reitero mis agradecimientos a ti y a Recursivos por participar, por todo el conocimiento que el día de hoy nos has brindado y esperamos vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Feliz día para todos. Vale, que Gracias estén a muy bien. todos. Feliz día para Chao a todos. todos. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales, canales digitales oficiales de Novasoft, mediante los cuales habitualmente realizamos convocatorias de webinars y eventos similares. A todos, muchas gracias. Que tengan buen día. Que estén muy bien. Gracias a Chao, todos. chao.